Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos viendo a Darwin, la influencia de Darwin en la humanidad, en la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. Como dijo un pensador latinoamericano, el hombre es él y su circunstancia. Y Darwin fue un hombre, aunque espectacular, ¿verdad? Un hombre pues que tuvo un pensamiento dirigido en lo relacionado con sus investigaciones. Un hombre que supo valorar el tiempo. Es una contradicción, porque el hombre decía que aquel que no aprovechaba el tiempo pues no valoraba la vida. En sus escritos privados y secretos que han salido últimamente a la luz pública. Es decir, que el hombre, al parecer, amaba la vida. Una contradicción, ¿verdad? En él, porque también fue un hombre con muchas providencias aflictivas o con muchos sufrimientos. Entonces el hombre es él y su circunstancia. Este personaje, pues desde muy joven, se interesó por el mundo natural. Fue naturalista, pero fue biólogo también. En otras palabras, el hombre amaba la naturaleza y tenía un hambre por conocer el porqué de las cosas. Este hombre, como ya se dijo, fue influenciado por pensadores de Alemania. Y Alemania, pues, tenía una tendencia a alejarse de Dios, sobre todo por ese movimiento que ya hemos mencionado, el cristicismo, y específicamente el movimiento de la alta crítica que censuraba aquellas cosas extraordinarias de la palabra de Dios. En otras palabras, se quedaban solamente en lo que la lógica o la razón podía asimilar. Darwin se casó con su prima y es un evento importante a destacar, porque no se olvide usted que aun cuando él quería emanciparse de la fe, de la religión, no obstante, era una persona que había sido formado en la religión. Su abuelo era cristiano, su padre también, eran libres pensadores, tenían ideas propias, pero iban a la iglesia. En otras palabras, en la iglesia, en la Biblia, hay estipulaciones en lo relacionado con el matrimonio. Darwin entendía, a la luz de su contexto, que había pecado por haberse casado con su prima hermana. Y con esta mujer procreó 10 hijos. Muchos de ellos fueron enfermizos. Y a Darwin le atormentaba esta situación. Y le decía a la mujer, si cuidado era porque se habían casado, porque eran parientes. Y por eso los hijos habían nacido con esas situaciones de fragilidad en lo relacionado con la salud. Su hija se enfermó, una hija hermosísima y muy inteligente. Era la veneración de Darwin. Sacaba mucho tiempo para hablar con ella y para enseñarle muchas cosas. La jovencita o la niña enfermó de los pulmones. Y se dice que Darwin fue a la iglesia y oró. Y oró de la siguiente manera: oh Dios, si tú me sanas a mi hija, yo prometo creer en ti siempre, o nunca dudar de ti. Pero lamentablemente la oración no fue escuchada y la niña murió. Se dice que la fe de Darwin se extinguió. En otras palabras, dejó de creer en Dios. Bueno, lo que le pasó a Darwin le puede pasar a cualquier persona. Hemos escuchado la historia de hombres de Dios que han pasado por pruebas difíciles y la han sobrepasado, como aquel hombre que vio morir a su esposa y a sus hijos. El barco se hundió y lo llevaron hasta el lugar donde se había hundido el barco, precisamente un inglés. Y allí mismo, en aquel lugar, compuso una canción extraordinaria. Estoy bien con mi Dios, tengo paz con mi Dios, ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor. Y así continuó él componiendo un himno que es clásico y que ha sido de bendición para toda la humanidad. Pero hemos escuchado también la historia muy triste, muy trágica, de pastores que se han desviado del camino por alguna providencia que han tenido. Recuerdo el caso de uno en particular que se depravó, se corrompió, pero ¿a qué nivel? Y este hombre luego dio el testimonio, o expresó, o declaró, porque lógicamente fue descubierto en su maldad y en su pecado, y él decía que él comenzó a tener indisposición en su corazón porque su sobrino había muerto de manera trágica y de manera súbita. En otras palabras, no lo asimiló en su mente, no lo asimiló en su corazón. Bueno,
Es muy lamentable cuando eso ocurre en una persona común y corriente, pero es mucho más lamentable cuando ocurre en personas que influyen en otras personas. En el caso de Darwin, él plasmó sus ideas, ¿verdad? Sus hallazgos y descubrimientos, pero también plasmó, anexo o mezcló su amargura, su indisposición contra Dios. Y así pueden haber personas que desde el púlpito, bueno, parecen muy sanos, pero por una indisposición contra Dios pueden meter un veneno. Hay personas que no asimilan ciertas muertes y hasta vindican y justifican ciertas tragedias, ¿verdad? Y hasta se creen con el poder de otorgar salvación a aquellos a quienes Dios ha condenado. Por eso el que ama la verdad debe de tener mucho cuidado de no endiosar hombres y de no enfocarse tanto en el hombre. Mire, cuando Pablo predicaba, Pablo quería que a él lo discriminaran. En otras palabras, que lo analizaran para ver si lo que él estaba hablando era en verdad palabra de Dios, porque él estaba sujeto también a dificultades y a pasiones. Así que si usted escucha a alguien, por ejemplo, vindicando a un criminal o a un suicida y diciendo que está en el cielo, probablemente ese corazón haya pasado por alguna experiencia amarga y tenga una indisposición en contra de Dios. Bueno, en el caso de Darwin, tristemente, esto lo selló, esto lo marcó. Aunque fue criado en un contexto cristiano, aunque visitaba la iglesia, no obstante, su vida fue una vida de indisposición con relación a Dios. Debemos de observar también aquí el propósito de esta serie. El propósito de esta serie no es tratar de demostrar que, bueno, Darwin en lo relacionado con su descubrimiento científico, pues no estaba en lo cierto. Primero porque nosotros no somos científicos, no somos biólogos, ni dominamos ese léxico. Ahora, lo que nosotros sí podemos, ¿verdad? A la luz de la capacidad que Dios nos da, porque tenemos la imagen de Dios y tenemos la inteligencia que Dios nos da, lo que sí podemos es ver los resultados y efectos de esas ideas, cómo esas hipótesis o esas teorías han afectado a millones de personas y cómo los resultados se han visto de manera dramática. Usted observará precisamente cuáles han sido muchas de las consecuencias de las ideas, de las teorías de Darwin. Cuando retornemos, entonces estaremos viendo específicamente las consecuencias trágicas de las teorías de Darwin. Él me hace ver cuán alto y santo es su proceder. Su amor no cambia, por gracia nos salva. Me impresiona tu nombre.